pero no todo iban a ser cosas buenas, porque este circuito nos ha dejado una nota común que ha sido negativa, y es que se quejan los pilotos de, por ejemplo, las altas temperaturas. Y es que para esto tenemos, por supuesto, a nuestro enviado especial transformable, que lo podemos enviar a la sede de Ferrari, lo podemos enviar al Gran Premio de Motocross, y en este caso te vamos a convertir en médico para que nos des un poco el parte de lesiones o el tipo de problemas que han tenido los pilotos este fin de semana con un tema en concreto que ha sido la temperatura. A ver, antes de empezar con este tema, no voy ni pretendo hacerlo, imitar la voz del doctor Ángel Charter, porque me parece una voz súper ronca y bastante peculiar, así que lo sentimos, pero el enviado especial en el día de hoy está con la voz ronca, así que no hay más. Pues la verdad que yo sinceramente junto con Malasia diría que este Gran Premio de la India ha sido el más duro que van a vivir los pilotos, y así se ha demostrado, porque no solo por la pájara que le dio a Jorge Martín, sino que Fabio Quartararo desde el principio de subirse a la moto ya lo dijo, es que la propia Yamaha desprende un calor increíble hacia arriba, que no hay manera de sofocarlo, y fíjate a la velocidad que van, que al final el aire les va dando, pero si sienten el calor desde el principio, pues fíjate. Y un dato muy curioso y una situación muy curiosa es que todo el mundo se preocupó bastante cuando vio a Jorge Martín con esa pájara, pero la realidad es que simplemente bebiendo agua y recuperando el líquido que has perdido y las sales minerales y demás, pues ya está recuperado, no te hace falta estar 2 días en cama ni nada, así que bueno, pues por esa parte lo que más ha preocupado, más allá de los neumáticos, más allá del rendimiento de las motos, era el calor, y finalmente a alguno le ha pasado factura y han tenido que echar pie a tierra, han tenido que echar un poquito el culete al suelo y sentarse, tomarse un poquito de respiro, agua fría, los chalecos estos fríos, y recuperar una temperatura más bajita de la que había en la India, porque ha sido un calor terrible. Fíjate que los pilotos de MotoGP son superdeportistas que están preparados físicamente a la altura, te diría yo, que de un astronauta, para aguantar tantísimo ritmo, tantísima fuerza que tienen que hacer para mover esas motos y demás, y aún así vimos situaciones un tanto dramáticas, con Binder bajándose, creo que fue el sábado después de la carrera del sprint, pidiendo agua, Jorge Martín que casi que se desploma cuando se termina la carrera larga del domingo, y quizá algún problema de este tipo de concentración o de forzar un poquito más al límite y de ir un poco aturullado con el calor pudo también ser la razón y la causa de la caída de Pecco Bagnaia. Así que pues una situación muy extrema la que han tenido que sufrir los pilotos de todas las categorías y los enviados allí en el paddock y los mecánicos y demás, pero bueno, yo ya te digo, creo que a la altura de Malasia y pocos más van a tener que sufrir así con este calor y con esta humedad tan sofocante. Comentabas también antes de empezar el programa que, por ejemplo, Paul tuvo no ningún problema, pero que tuvo después de la carrera el ritmo cardíaco y las pulsaciones bastante aceleradas, que tiene que ser fácil ya competir en un deporte que tiene los niveles de adrenalina más y casi más altos que el techo de la tribuna, si cabe, y más si tienes que compartirlo con el calor, con la velocidad, y no debe de ser fácil también a nivel de ritmo cardíaco, y más, por ejemplo, a un Paul, pues que hay que cuidarle este año con lo que le ha pasado, pues hay que cuidarle. No, totalmente, que es una situación de calor extremo brutal, y que ya te digo, si ellos, los pilotos que están acostumbrados a trabajar a unos límites y en unas situaciones extremas, si les vemos decaer de esta forma físicamente, y les vemos como lo que estás comentando de Pol Espargaró, que el pico de pulsaciones llegó a 198, es que es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que una persona normal en reposo está entre unas 60 y 80, creo no equivocarme, pulsaciones por minuto. Es que estamos hablando de una barbaridad, más del doble de las pulsaciones
de una persona normal en reposo, que normalmente los deportistas las tienen más bajas porque están acostumbrados a hacer grandes esfuerzos. Así que menos mal que redujeron en 3 vueltas la distancia de la carrera del domingo, porque como dijo Jorge Martín, quizás no hubiera terminado la carrera y quizás podía haber sufrido algún problema un poco más serio, y ahí se complica la cosa porque con una recta tan larga como la de este circuito, que llegas al final a 360 casi kilómetros por hora, pues tener un desplome o tener un mareo o tener una situación regular en este circuito, pues quizás sí que pueda ser preocupante a nivel de seguridad, pero como decimos, gracias a ese recorte en las vueltas y esa adaptación que han tenido los pilotos, pues no ha pasado nada grave más allá de la deshidratación y no tenemos que lamentar ninguna caída ni ningún incidente grave. Pues fíjate, ahora lo estaba buscando, tampoco he podido encontrar así en esta vista rápida en el directo, si alguna vez ha habido algún abandono, concretamente en medio de la carrera, por temas médicos, es decir, no por una caída o una rotura de huesos, sino efectivamente por incapacidad, por agotamiento, por alguna situación anómala, que como dices, podría haber estado cerca de llegar en el Gran Premio de la India, como bien comentaba Jorge Martín. No he encontrado nada, pero creo que puede haber sido igual de las primeras veces. Yo creo que sí que ha habido algún caso por quizá no solo por el calor o la situación extrema de un circuito en concreto, sino por verse aparte mezclado con alguna gastroenteritis, algún problema estomacal o incluso alguna gripe y tal. Pero creo que sí, de todas formas, durante el directo pues voy a buscarlo a ver si encontramos algo, porque yo casi que seguro te diría que sí ha habido algún caso de estos, pero al final son situaciones muy puntuales y situaciones muy extremas, que solo vemos este tipo de temperatura y este tipo de clima, de ambiente, pues en la ruta que viene ahora de grandes premios. Lo vemos en la India, como lo hemos visto, lo vemos en Malasia, que es un país que está casi al lado, en fin, lo vemos en Singapur en la Fórmula 1, lo vemos en Japón también en la Fórmula 1, vamos a ver este fin de semana que viene cómo se comportan las temperaturas en Motegi con MotoGP, pero bueno, que son al final 3, 4, 5 grandes premios durante todo el año los que tienen este tipo de temperaturas tan altas. El resto son temperaturas más normales dentro de lo que cabe, pero bueno, hay que pasarlo y no es fácil. Así que bueno, voy a ver si encuentro el dato de pilotos retirados por causas de calor. Pues aunque sean pocos, los pilotos que hayan ocurrido algo de este tipo a lo largo de la historia de MotoGP, que es lo que está mientras buscando,